El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, el Señor tu Dios, tú lo adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Vamos a disponernos, queridos hermanos y hermanas, a ganarnos nosotros esta gracia que obtenemos en la celebración de la Santa Eucaristía. Hoy la palabra nos ha explicado de una manera maravillosa el sentido del desierto. Tengamos en cuenta que en cuestiones naturales, el desierto no es solamente la ausencia de árboles, de agua, sino que también el desierto es un ecosistema, un ambiente en el que hay vida. Si ustedes se ponen en la tarea de ver algún documental sobre los grandes desiertos que tiene la Tierra, hay vida. Y en ese ambiente viven, caminan el pueblo de Israel, caminan allá en ese desierto, salen de la esclavitud de Egipto, y nosotros sabemos cuál es el sentido de la esclavitud de Egipto que se puede leer en el libro del Génesis, después de la experiencia de José al irse al Egipto, y después Moisés al experimentar esa crueldad de la humanidad misma. Y es en el desierto donde nosotros debemos entenderlo como algo indispensable en nuestras vidas. Sí, es la ausencia de muchas cosas, pero también es la experiencia de aprender otras. En el caso del pueblo de Israel, jamás ellos pensaron que iban a tener una experiencia
maravillosa, profunda de Dios. Fueron alimentados con el maná, comieron carne de codornices. Incluso también hubo problemas ahí fuertes, pero Dios estaba ahí presente. ¿Qué es lo que nosotros debemos concluir siempre cuando hemos escuchado la recitación del Salmo 91? Quédate con nosotros, Señor, especialmente en la tribulación. Y la tribulación es simplemente nosotros recordar que es un paso, una transición. Si es una enfermedad, pues el caso de una gripe, pues sabemos que vamos a recuperarnos. Y si son ya cosas más extremas, simplemente nos invita a prepararnos para el momento inminente, último, el que nosotros menos imaginamos, que es la muerte. Siempre queremos como evitarla, pero nos corresponde tenerla presente, porque ninguno de nosotros somos eternos, ninguno de nosotros, por muy jóvenes que seamos, muy niños que seamos, tenemos que tener presente la experiencia de la muerte. Muy bien, San Francisco de Asís se refería de una manera hermosa, de una manera maravillosa a la muerte. La hermana muerte, decía él. ¿Para qué? Para nosotros no tenerle miedo a esta transición. Y en este caso el libro del Deuteronomio hoy nos muestra a nosotros esa experiencia. En la ausencia, ahí está Dios. Incluso también la carta del apóstol San Pablo a los romanos nos habla al respecto, fundamentándose en la palabra. Nosotros teníamos la palabra. Y una vez más pregunto, ¿cuántos de ustedes, los que están aquí presentes, los que están allá en sus hogares, antes de iniciar esta hermosa celebración de la Santa Eucaristía, leyeron la palabra? ¿Cuántos? De pronto los que estuvieron acá, los lectores, pero a veces nosotros venimos a las celebraciones sanitos. No estoy diciendo levanten la mano quiénes, sino general. Y esa es la tarea. ¿La tarea para qué? Para nosotros en realidad entender más a profundidad cuál es el sentido de leer la palabra de Dios. Porque nos dice hoy la palabra, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque nosotros permanentemente estamos encaminándonos hacia la salvación. Y también hoy domingo, el día domingo primero del tiempo de Cuaresma, es un domingo muy especial, porque año tras año leemos los pasajes de las tentaciones de Jesús en el desierto. De acuerdo al pasaje que leamos del Evangelio, se va a entender, o el Evangelio va a explicar a profundidad cuáles son las tentaciones. En el día de hoy, el Evangelio según San Lucas nos muestra a nosotros las tentaciones de una manera especial. Y lo que debemos entender nosotros, ¿por qué somos tentados? Recordemos que si nos remitimos al libro del Apocalipsis, ya el diablo está encerrado, está encadenado por la experiencia de la resurrección. Hay un escritor católico que tiene el título, es un libro azul, de pronto alguno de ustedes lo ha leído, dice el título, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y en una parte ahí hace referencia directamente al diablo. Y ahí dice, el diablo en el tiempo presente en el que nosotros vivimos no es bobo. Él no va a salir como lo sabemos representar con sus cachitos, con su trinche, con su cola puntiaguda de rojo, o como lo imaginemos, sino el diablo se manifiesta en las ausencias que nosotros podamos padecer. Ejemplo claro
es en el caso de la vida de los que son pareja, de los esposos. Pues el diablo se le va a manifestar pues en esas ausencias. Si hay discusión, no hay diálogo, no hay reciprocidad en la pareja, pues se va a manifestar un hombre o una mujer dulces, cariñosos, consentidores. Y es ahí cuando empieza a aparecer la tentación. Y Jesús no se deja tentar porque el diablo piensa que va a hacer caer a Jesús. Y estas tres tentaciones simplemente nos recuerdan a nosotros eso, si somos débiles o no. La primera tentación, ¿qué es lo que le dice el diablo a Jesús? Si eres el Hijo del Hombre, convierte estas piedras en panes. Primera confusión. El diablo es el poderoso. ¿Por qué no le presentó de una vez los panes? Es que pareciera que nosotros vivimos en la confusión. Le presentó prácticamente como si fuera un alimento podrido. Porque es que a veces pareciera que nosotros pretendiéramos comer piedras. Y recordemos que la figura de la piedra es un elemento, pues obviamente para las construcciones, que fortalece, que dinamiza. Pero si ponemos a revisar una piedra, es difícil que le entre el agua. Es muy complejo que se vuelva dócil. Es un elemento bastante duro. Y en ese sentido reflexionemos, queridos hermanos y hermanas, si nosotros somos duros como esa piedra, pensemos eso. ¿Cómo es nuestra experiencia de fe? ¿Cómo estamos nosotros entendiendo la vida? Si con caprichos, con vacíos interiores, o incluso como lo podemos nosotros tener presente, muchas personas no hacen oración, no escuchan a otros, pero sí cuando llega el momento de criticar, condenar, destruir, ahí sí aparecemos. Es decir, el diablo pretende endurecerle el corazón a Jesús. Pero Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. Muy bien, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Recordemos en el Antiguo Testamento que colocan la experiencia de tragar esa palabra. Los rollos, dice, al principio es amarga, pero después se vuelve dulce. Cada vez que nosotros podemos alimentarnos con la palabra. Incluso en el Padre Nuestro hay una expresión que dice, danos, Señor, el pan de cada día. Es decir, pensar en alimentarnos siempre, diariamente, de cosas buenas. De tener presente esta experiencia de Dios, de no dejarnos enfriar nosotros, sino en realidad pensar en esta experiencia de Dios. Y podemos nosotros explicar más profundamente esta primera tentación, pero esto es simplemente un abrebocas. Segunda tentación, el servicio. Y el diablo, que bien conoce a Jesús, en esa tentación simplemente, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Si eres hijo de Dios, tienes todo esto tuyo, todo tuyo. Pero ahí nos recuerda la acción de servir. Ninguno de nosotros, en el oficio que tengamos, ninguno de nosotros estamos caminando 5 milímetros de la tierra. Todos estamos pegados
en el mismo suelo, así hayan estos 3 escalones, todos estamos aquí en este mundo y el Evangelio nos invita a nosotros a tenerlo presente, a tenerlo de una manera especial. Podemos nosotros ver todo desde el horizonte, pero hay que recordar el servicio. Incluso Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás gloria, culto, para recordar esa experiencia grande y profunda de Dios. Nosotros entonces, queridos hermanos y hermanas, también, pues simplemente es pensar nuestra debilidad, nuestras flaquezas, porque a veces los problemas nosotros simplemente los suscitamos y queremos, así como el demonio, justificarnos ante Dios. Y esa es la gran tarea que nosotros debemos buscar permanentemente, de doblegar nuestra rodilla a Dios, porque Él es el sumo bien. Somos débiles y necesitamos de Él. Y la tercera tentación le dice a Jesús que se lance desde lo más alto, que los ángeles lo van a sostener. Pareciera que Jesús estuviera fuera de peligro al ser el Hijo de Dios. Pero hagamos un pequeño recorderis de la experiencia de Jesús. En los primeros momentos estuvo en riesgo, porque tuvieron que salir huyendo a Egipto por miedo a que Herodes fuera a asesinar a Jesús. E incluso en los momentos antes del suplicio de la cruz, Jesús sintió miedo. Y dice el pasaje del Evangelio, sudó gotas de sangre. Cuando una persona, un ser humano, está en un momento extremo de miedo, de temor, de horror, acontece esta experiencia y ahí se muestra la debilidad, la flaqueza de Jesús. Incluso hay una película que fue vetada en los años 90 y después la pudieron publicar y que se llama La Última Tentación de Cristo. Pues simplemente Jesús en el momento de la cruz alucinaba y ahí en la película se bajó y después se encuentra con el apóstol San Pablo y San Pablo predicando la palabra. Decía, pero es que Jesús me salvó, y Jesús decía, pero si yo me bajé de la cruz y otra vez vuelve y siente fortaleza Jesús en Dios. La debilidad está patente en la vida de cada uno de nosotros. No implica que ya uno llegue a la edad de anciano y ya uno dice, ya uno ha vivido muchas cosas, ha hecho mucho. Puede que de pronto la persona en ese momento difícil también encuentre dudas y se aleje de Dios. Aquí la clave es, queridos hermanos y hermanas, tener confianza en Dios. Jesús, en medio de ese diálogo fuerte que tiene con el tentador, jamás puso en duda la experiencia en Dios. Conclusión: nosotros tampoco pongamos en duda la presencia de Dios, la presencia divina de Él en cada uno de nosotros. Muy bien, no solamente debemos quedarnos en el tema de las tentaciones, de la conversión, sino, como decía, mirar siempre a Jesús resucitado. Pensar en que nuestra vida es una permanente resurrección, una permanente Pascua, porque es hacia allá donde nosotros debemos pretender nuestra vida. Que así como crecimos de niños con ilusiones, con cosas hermosas, que esos sueños, esas ilusiones, esa experiencia de vivir felizmente permanezca diariamente a medida que nosotros vayamos avanzando, que nos sintamos felices porque Dios nos acompaña, Dios nos protege, Dios nos ilumina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.